ellos se encuentren. Y le damos gracias por aquellas personas, Señor, que usted tiene a bien traer para el conocimiento de su palabra. Le damos la gloria y la honra solo a usted, mi Dios y mi Señor. Gracias, Señor, esto lo pedimos y lo oramos en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Redentor, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Adonai. Gracias, Señor. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, mi amado hermano, bendiciones. Bien, amados hermanos, Bendiciones, vamos hermano Abel. a Bendiciones, comenzar. hermanito. Vamos, ahí está mi hermano Mero. ¿Cómo estás, hermanito? Hermano Abel también ahí bien abrigado. Frío está tremendo por allá. Frío está fuerte. Sí. Yo le bendiga, pastor, con todos que estén. Yo le bendiga a mis hermanos, bendiga con todos. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Bienvenidos. Dios bendiga sus vidas. Hemos empezado este libro de Josué y vamos a concluir juntos. Recuerde que el estudio es un compromiso, no con el hermano Fernando, sino con Dios. Usted se ha comprometido a llevar el panorama del Antiguo Testamento. Y sin duda, yo sé que le está aportando de mucho. Yo sé que le está ayudando de mucho. Así que recuerde, todo sacrificio, esfuerzo para Dios no es en vano. Usted está aprendiendo, usted está comprendiendo. Dele gloria a su Señor, dele gloria a nuestro Dios. Muy bien. Entonces, no se pierda los estudios. Vamos después a ver introducción al libro de los jueces, ¿no? Empezando ya el otro periodo que es el periodo de la teocracia, ¿no? Y vamos a ver puntos importantes, ¿no? Muy bien, les pido oración. Estábamos pensando aquí con los hermanos del Zoom, los que llegaron, con las diapositivas. Se me ocurrió el día de hoy, viendo un poco todo esto, hacer un libro, ¿no? Un libro que estoy pensando titular Panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Donde voy a tocar tres puntos importantes: el panorama, la síntesis y la estructura. Ya pues para que alguno de ustedes quisiera predicarlo, hacer una serie de Josué, hacer una serie de Génesis, hacer una serie de, no sé, de Deuteronomio, del Pentateuco, ¿no? Entonces, hoy estaba meditando eso, ¿no? Entonces, Dios quiere, hermanos, tengo muchos proyectos a hacer. Todavía estoy empezando el libro de Hechos, entonces estamos trabajando un poquito más, hermanos. Entonces sí, se me estaba ocurriendo eso, hoy día estaba viendo eso, ¿no? Y después también hacer el pack, ¿no? El pack que ya vamos a ir promocionando más seguido, los packs que tenemos. Se viene el del discipulado, el material completo, ¿no? También del maestro, del alumno y las diapositivas para que usted pueda enseñar en su iglesia, a la familia. ¿Por qué? Porque a veces cuando podemos enseñar en la familia o alguna reunión de jóvenes, los jóvenes también les llama la atención las diapositivas, los dibujitos, ¿no? Entonces también son maneras y métodos de poder captar también la atención de las personas. Entonces, Dios quiera que todos nuestros estudios no se van a quedar solamente grabados en YouTube, vamos a sacarlo también de manera digital, ¿no? Para leer, para estudiar, para su biblioteca o sus libros de estudios que usted tenga, ¿no? Les pido oración para que la salud no nos falte y los recursos también nos puedan seguir proveyendo, ¿no? Recuerden que estamos todavía en campaña para nuestra cámara, que estamos ahí poco a poco ahorrando y también queremos comprar un mejor CPU para poder empezar con lo que es el OBS, ¿no? El OBS bueno, la computadora no resiste el OBS, no lo resiste el OBS, el Zoom junto no lo recibe. Entonces, por eso algunos me verán en Facebook, utilizo el OBS, ¿no? Porque sí soporta. O sea, el programa más pesado es Zoom, ¿no? Entonces, necesitamos un mejor CPU con un mejor procesador, así que recuerden que el ministerio tiene cosas que hay que hacer, ¿no? Cosas que hay que pagar y materiales, incluso programas, herramientas que necesitamos. Yo sé que muchos lo saben, están orando y algunos en su corazón ya han dispuesto también, pero les agradezco. Les pido siempre que oren por nosotros, que oren por el ministerio y oren también por el sustento de la obra, ¿no? Que poco a poco estamos trabajando también. Muy bien.
Entonces, mi persona está viendo la manera de poder también generar algún ingreso para poder comprar algunas cosas, algunos cables que necesitamos también. Entonces, siempre les pido su oración. Muy bien. Gracias, amados hermanos, por todos los que se van sumando aquí. Es un placer enseñarles. Gracias. Soy privilegiado por permitirme, Dios, primeramente, enseñar su palabra y ustedes confiar en el trabajo que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias por los ánimos. Gracias por los mensajes que me mandan, ¿no? De ánimos, de fuerzas. Me dicen gracias por la enseñanza, estoy aprendiendo. Esos mensajes, aunque usted no lo sepa, me alegran el corazón, me llenan espiritual y emocionalmente, ¿no? Me animan a poder seguir adelante. Saber que estoy apoyando a un grupo de hermanos es una alegría para mí y me siento muy feliz. Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares, entrar en sus vidas, entrar en esto que es la comunión de maestro y alumno. Muchas gracias, que Dios bendiga sus vidas. Y como alguien dijo, ¿no? De manera indirecta, de manera tal vez no con esa intención yo lo hice, para muchos ya soy un maestro, un líder para ellos, ¿no? Y gracias por esa confianza. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Gracias. La intención del ministerio siempre es preparar más y más siervos, más y más hermanos y hermanas que quieran servir al Señor para enseñar su palabra. Necesitamos mucho, mucho de ustedes. Ahí también en Facebook, que Dios bendiga, en YouTube también vamos a estar saliendo. Dios bendiga sus vidas. Abran sus Biblias. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Hoy llegamos a la parte final de este estudio, ¿no? Este estudio que hemos estructurado en 3 periodos o 3 divisiones, como usted quiera llamarlo, o 3 estructuras también, ¿no? La estructura o periodo o división número 1 es entrada a Canaán del capítulo 1 al capítulo 4. Luego tenemos la conquista de Canaán del capítulo 5 al capítulo 12, que ya tocamos, y hoy tocamos la repartición de Canaán, ¿no? Del capítulo 13 al capítulo 24. En la primera división que vimos, Josué es el nuevo líder. Los 2 espías van a Jericó, incluido la historia de Rahab. El inciso C, el cruce del Jordán, construcción de un altar. Aprendimos mucho, ¿no? En esta primera parte. Luego, en la segunda parte, vimos un poco de la preparación para las batallas, una preparación espiritual, ¿se acuerdan? A la Pascua, la circuncisión, fue muy hermoso todo eso, ¿no? La batalla de Jericó, vimos un poco también de lo que son las conquistas, del por qué Dios también castigó a estas naciones cananeas, vimos también algunas alianzas medio confusas, medio irónicas, porque esos pueblos estaban en batalla, llega Israel y se empiezan a liar para ir con Israel, porque también no había otra manera, ¿no? No había otra manera. Israel estaba creciendo en, en, en el mover militar, y ellos sabían muy bien que estaba su Dios con ellos, ¿no? Entonces, la única manera era uniéndose. Y es también algo vergonzoso, porque cada uno tenía sus propios dioses. Entonces, sus propios dioses no pudieron hacer nada. Entonces, Dios de una u otra manera está mostrando a los de Canaán en esa época que sus dioses no eran suficientes, eran pequeños comparados al Dios de Israel, pero aún así tampoco se arrepiente, ¿no? Por eso llegaría el castigo con Josué y también el ejército de Israel, ¿no? Las batallas del sur, la batalla del centro, la batalla del norte, y en el capítulo 12 Josué va a hacer el resumen, ¿no? ¿Qué es lo que hoy vamos a ver? Comienza la repartición, lugar para las tribus, las ciudades para los levitas y también las ciudades del refugio. Y por último, despedida y muerte de Josué. Bienvenido, bienvenida, ¿no? Comenzamos entonces, amados. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Dios bendiga sus vidas. Bienvenido, clase número 9. Bienvenida, clase número 9. Hoy finalizamos este maravilloso libro, el libro de Josué, quien forma parte de el periodo de la conquista. Recuerde que este estudio de panorama del Antiguo Testamento lo estamos basando en los 7 periodos, ojo, históricos, no teológicos, históricos de la nación de Israel, ¿no? Hasta que vamos a llegar hasta llegar a Malaquías. Muy bien. Entonces, en la conquista, en este periodo, solamente tenemos un solo libro, el libro de Josué, el cual hoy estamos finalizando. Bienvenido. Abra su Biblia, Josué capítulo 13, sus cuadernos, sus lápices, listos para anotar cosas importantes que vamos a desarrollar. Muy bien, comenzamos. Tercera división, repartición de Canaán. Repartición de Canaán. Inciso A,
comienza la repartición. En el capítulo 13, del 1 al 5, se nos detalla que aún faltaba mucha tierra por conquistar. Aunque Israel lo podía hacer, la causa fue el estado del líder Josué, pues en el verso 1 nos indica que ya era de edad. Su siervo Josué para seguir comandando el ejército de Israel. Aún así, Josué empezó a repartir lo ya conquistado a las 9 tribus, según lo mandado por Moisés, en números, ¿no? Que ya había colocado él algunas normativas para cuando se entre a Canaán. Entonces leeremos, ¿les parece? Leeremos. A ver, hoy me van a ayudar también. ¿Quién están con camaritas? A ver, ¿quién están con camaritas? Tengan su Biblia a la mano, tengan su Biblia a la mano. Muy bien. Ahí también van a Rosario. Me va a ayudar. Los que estén con cámara me van a ayudar con la lectura. Hermana Rosario, ayúdanos. Capítulo 13, verso 1 al 5. ¿Qué dice la diapositiva? Faltaba tierra por conquistar. Ahí también muchos se equivocan, ¿no? Piensan que Josué fue el más grande conquistador y recuerden que la conquista no comienza con Josué. Ahora voy a detallar eso. Pero en lo que mi hermana Rosario va a leer, vamos a notar que faltaba mucha tierra y quiero que pongan atención a la lectura de mi hermana Rosario, porque ella va a citar naciones, va a citar reyes, va a citar lugares y tú vas a entender, wow, ¿tanto falta? O sea, cuando veíamos las batallas del sur, del norte, del centro, uno pensaba se conquistó gran parte, pero no, ni siquiera Josué conquistó la mitad. ¿Por qué? Porque recuerda que la promesa hecha en cuanto a territorio a Israel es extensa, es amplia, pero ahora vamos a entrar en esos detalles. Escucharemos con mucha atención. Capítulo 13, verso 1 al verso 5. Adelante, mi hermana Rosario. Amén. La palabra de Dios dice así. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeuseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Geseo, el Adodeo, el Ascoleneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos. Al sur de toda la tierra de los cananeos, Mahara, que es de los sidonitas hasta Efac, hasta los límites del amorreo. La tierra de los gilvitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Bac-Hadad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Miserofamaim, todos los sidonios y a todos los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú su porción del país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus, a la media tribu de Manasés. Hasta ahí. Gracias. Como usted pudo haber notado, amado hermano, amada hermana, la lectura que hizo nuestra hermana Rosario, faltaba mucha tierra por conquistar. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo conquistaron? La respuesta del verso 1. El líder Josué ya era viejo, ya era de edad, ya no podía comandar al ejército de Israel. Entonces, como que Dios hace una pausa, ¿no? Ahí, dejémosla ahí, y dice Dios a Josué, Josué, falta esto, pero tú ya estás de edad. Así que lo ya conquistado, reparte. Pero cuando alguien llega, porque pueden ver ustedes en la diapositiva y también en el verso 7, dice a las 9 tribus. Y uno se pregunta, hermano, creo que aquí hay un error porque son 12 tribus, ya bueno, sin Leví, son 11, ¿qué pasó? En realidad son 13 hermanos, ¿no? Porque recuerda que se ha incluido 2 hijos más, ¿no? De José, los 2 hijos de José en la promesa de Génesis 50. Entonces, si hacemos un conteo, sí son 13 tribus, sí son 13 tribus, con la inclusión de los 2 hijos de José, que recuerda que Jacob los adopta como hijos. Muy bien, esto por lo que pasó también con la primogenitura de Rubén. Muy bien.
Pero como sacamos a Leví de la ecuación, porque ellos son levitas, no van a tener edad, lo dijo ya Dios, nos quedaría 12, pero serían -2. ¿Por qué dice 9? Porque recuerda que con Moisés se les reparte a 2 tribus y medias al otro lado del Jordán. ¿Te acuerdas eso? ¿Quiénes eran? La tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Menasés. ¿Qué han dicho a José, a Moisés? ¿Te acuerdas? Moisés, por favor, hemos conquistado este territorio, nuestras mujeres, nuestros hijos están cansados, danos este lugar, le dicen, ¿no? Y Moisés accede. Entonces ellos ya tenían heredad. Por eso dice acá el texto, en las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Muy bien, esa es la razón. Ahora anoten sus cuadernos. Recuerde que la conquista no comienza con Josué, la conquista comenzó con Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés batalló en el monte Hor, no es cierto? Batalló Moisés, ¿se acuerdan cuando levantaba las manos? Un lado levantaba Ur, el otro lado Aarón. ¿Te acuerdas de esa escena? Por eso ya, ¿cuándo comienza la conquista? Con Moisés. Ahí ya empezaron las batallas. Con Josué se intensifica más. Ese sería el punto central, ¿no? Pero aún con Josué no se conquista gran parte de la tierra prometida. No se conquista gran parte. Hermano Fernando, ¿con qué rey o en qué etapa se llega a la máxima conquista de las tierras que Dios prometió a Israel? Anote, con David. David va a ser el rey más grande que va a conquistar gran cantidad de la tierra prometida. Usted puede leer en Deuteronomio, perdón, en Números, la extensión que Dios le ha prometido a Moisés, ¿no? Entonces, otra prueba de que la Israel de hoy en día, por ejemplo, no es la Israel de Dios, es que no tiene el territorio completo. Equivocadamente, muchos líderes pastores atribuyen al año 1948 como una restauración de Israel, pero tristemente pienso que es por una ignorancia bíblica, porque la profecía bíblica dice que cuando Israel sea restaurada, va a tener todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y la Israel que hoy vemos, en vez de ganar tierras, está perdiendo tierras, ¿sí o no? Al hacer sus pactos, sus alianzas. Es más, hoy está en conflicto ante el frente de Gaza. Entonces, tristemente muchos se equivocan, ¿no? Cuando en el año 1048 rebroteció la higuera, ¿no? Reverdeció. Equivocados, señores. La profecía dice que en la restauración de Israel, Israel va a poseer toda la tierra prometida a ellos. Y eso no se va a cumplir hasta la segunda venida, cuando el mismo Mesías dé la porción de su heredad. Entonces, hermano, ¿qué pasó en 1948? En 1948 no se cumplió ninguna profecía. No hay tal restauración de Israel. La restauración es para futuro. En el 1948, la ONU ha declarado a Israel como un Estado. Por eso Israel es como un país cualquiera. No tenemos que estar orando por Israel, porque ahora en esta dispensación, Israel es un país como cualquiera. Y Pablo en Timoteo 2 dice que oremos por todas las naciones. Así como oras por Israel, tienes que orar por Colombia, por México, por Chile, por Perú, por Bolivia, por Argentina. ¿Por qué? Porque en esta dispensación Dios no está trabajando con Israel. Israel es una nación, un país más. Pero hermano Fernando, ¿Israel es el pueblo escogido de Dios? Claro, no estoy negando eso, porque uno puede decir, hermano Fernando, está contra Israel. No, nadie niega, Israel es el pueblo escogido de Dios, pero este Israel que vemos en este año 2024 no es el pueblo de Dios. Recuerde que en esta dispensación Dios está trabajando con la iglesia. Y una prueba clara que es que no ha sido restaurada, como muchos equivocadamente piensan, no posee toda la tierra. Y lo vamos a ver en estos 7 periodos que Israel va a ir en caída, en picada. Yo quiero que anoten esto. Yo quiero que anoten esto. Yo creo que anoten esto. Si nos ponemos a pensar, voy a adelantarme un poco al panorama, lo vamos a comprobar cuando vamos a llegar a Jueces, Samuel, etcétera. Si nos ponemos a pensar, hablando como pueblo étnico, como pueblo, como unidad, como un pueblo, el único periodo, por así decirlo, donde completamente Israel estaba entregada a Dios, no perfecta, pero entregada, obedecía, cumplía, era en esta etapa. Porque cuando vemos desde Egipto, la salida de Egipto, constantemente quejas, murmuraciones, etcétera. Luego vamos a entrar a Jueces
y vamos a ver más decadencia. Pecado, restauración, arrepentimiento, pecado, restauración, arrepentimiento. Vuelta, vuelta, por eso se le conoce a jueces como el círculo vicioso, ¿no? Van a volver a caer, van a volver a caer. Entonces, cuando tú ves la historia de Israel hasta Malaquías, te das de cuenta que el periodo donde más hubo obediencia, donde más hubo cercanía, donde más hubo confianza en Dios, fue en este periodo. No sé por qué no estás anota. Fue en este periodo. O sea, tú vas a ir al libro de jueces, perdón, Josué, y vas a ver que esta segunda generación sí obedecía, sí cumplía, sí confiaba en Dios. Por eso conquistó gran parte de Canaán. Y cuando lleguemos al final, lo vamos a ver que el pueblo dice, no nos vamos a apartar de Dios, le vamos a obedecer. Y no te estoy mintiendo, porque cuando lleguemos a la despedida de Josué, Josué va a decir que este pueblo, esta segunda generación, no se apartó de Dios hasta, perdón, aunque había muerto Josué, no se aparta. Sigue fiel a Dios hasta que mueren los ancianos, dice. Entonces, cuando tú ves de manera panorámica a Josué, ves que esta segunda generación sí confiaba en Dios, hablando como pueblo, hablando como unidad. De ahí para adelante, decadencia, cualquiera hace lo suyo. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque esta segunda generación sí confiaba en Dios, sí lo hacía. Después ya en la etapa de los jueces se levanta otra generación perversa, mala, incrédula y comienza la decadencia de Israel hasta abajo. Por eso ahora tú entiendes todas las profecías, que va a haber una futura restauración, restauración que va a venir después del milenio, perdón, después de la tribulación, no ahora, no 1948, dejémonos de eso, basta de eso, ¿no? Salga de esa enseñanza, estudie la Biblia, ¿muy bien? Entonces, sería muy bueno que anotes eso, ¿no? Esta generación sí amaba al Señor y lo vamos a ver un poco más adelante. Incluso lo vamos a ver en la etapa de los jueces. Te voy a demostrar algunos textos cuando lleguemos allá. Avanzamos entonces, amados hermanos. Caleb, hijo de Jefone, pide la región de Hebrón como cumplimiento de su promesa hecha por Jehová. Y Moisés en el día de la rebelión, a Moisés en el día de la rebelión en Cades Bernea, ahí tú puedes leer el capítulo 14, 6 al 13, es claro notar el carácter de este hombre. Si vemos su vida, hay hazañas de un hombre de fe, como lo fue Caleb. Entonces, en el capítulo 14, tú abre tu Biblia ahí, vamos a leer un poco, el capítulo 14, verso 6. Y los hijos de Judá, recuerde que Caleb era de la tribu de Judá, vinieron a Josué en Gilgal. ¿En dónde? En Gilgal. Y Caleb, entonces, ¿qué estamos notando aquí, hermanos? Que la cercanía, o sea, el fortín, por así decirlo, el centro de Israel, del pueblo, todavía estaba en Gilgal. Note usted que no se ha movido. Ahí estaba el campamento central, en Gilgal. Y dice que ahí en Gilgal viene ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bernea, tocante a mí. Ahora aquí vamos a entrar al siguiente detalle, porque tú recuerdas cuánto tiempo va a pasar el libro de Josué. 5 a 6 años, anote eso. Todo el libro de Josué, conquistas, batallas, preparación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo va a durar? 6 años. 5 a 6 años dura todo el libro de Josué. No piense que dura 15, 20 o como números, 40 años. No, acá solamente va a durar 4 o 5 años. ¿Cómo sabemos eso, amado hermano Fernando? Porque Caleb nos va a dar puntos importantes en cuanto al tiempo. Mira, antes de leer, ponga atención. Caleb se acerca a Josué y le dice, Josué, ¿te acuerdas lo que pasó en Cades Bernea cuando fuimos los dos espías con 10 más? Ellos fueron incrédulos, Dios los fulminó y Dios le había prometido, ¿no? A Caleb le había prometido, solo Caleb, mi hijo, entrará y sus pies, y donde pisó la planta de sus pies, será heredad para él y su descendencia. Entonces Dios hace una promesa específica, singular a Caleb y a su descendencia, no a Israel, a Caleb. Caleb se acuerda de eso y dice, Josué, ¿te acuerdas de esa promesa? Quiero Hebrón, le dice. Quiero el territorio de Hebrón. Y mira lo que Caleb dice, el verso 7. Ahí nos damos de cuenta mayormente los cálculos del tiempo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a recorrer la tierra. ¿Cuántos años tenía? 40. Y yo le traje noticias.
como le sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Entonces Moisés juró, ahí está recordándole a Josué. Moisés juró, ciertamente la tierra que olió tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Promesa directa a Caleb, a su casa, no a su tribu, a su casa. Muy bien. Muy bien, 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Sencillo, ¿no? 40 tenía Caleb cuando fue a ser espía. Más 40 de los 40 años de castigo a la primera generación son 80. Más 5 o 6 años que pasa, que se conquista Canaán con Josué, 85. Caleb tuvo que tener 85 años. Y mira lo que dice el texto. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de, ahí está, 85 años. Entonces, no estoy mintiendo, estoy comprobando. Tuvo que pasar 5 o 6 años el libro de Josué, hasta la conquista. Muy bien. ¿Por qué? Porque Caleb nos dice, tenía yo 40, más 40 del desierto, más 5 de la conquista, ahora tengo Caleb, ¿cuánto dice? 85. Y ahí Caleb le dice, quiero Hebrón, déjame conquistarlo. Y sé que Jehová irá conmigo, le dice. Mire el verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día de que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, ¿no? Verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy. ¿Por cuánto? Ahí está. Había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Anote ahí en su cuadernito, los de Hebrón eran conocidos como los gigantes. Eran de alta estatura. Cuando digo gigantes, no me refiero a 10, 15, 20 metros, no. Gigantes porque eran de alta estatura. 2 metros, 2,10, 2,40, eran altos. Por eso en ese tiempo se les dice gigantes. Y eran 3 los hijos de ellos, a los que Moisés también ya había derrotado anteriormente. Muy bien. Hermano, ¿cuáles eran sus hijos? Lea el verso 14, perdón, 15, 14. Ahí está, los 3 hijos a los cuales destruyen. 14, 15, 14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Recuerdas la batalla de Anac con los gigantes? Estos son sus 3 hijos que todavía estaban subsistiendo en las tierras de Hebrón. Y cuando Caleb llega, los fulmina a todos, los acaba. Eran gigantes. ¿Cómo se llamaban? Asesaí, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Eran gigantes. Usted compruebe eso con Números y Deuteronomio. Muy bien. Entonces, Caleb pide eso, ¿no? Semejante bendición. ¿Te imaginas? O sea, Caleb no solamente estaba pidiendo esa heredad para su tribu, que era muchos, él está pidiendo para su casa. Es decir, si Caleb tuviera 4 hijos, esa heredad era de él y su familia. Mucha bendición, ¿no te parece? Imagínate, una ciudad entera para Caleb. Qué tremenda bendición. ¿Quién le ha dado esa bendición? Dios. ¿Por qué le ha dado esa bendición? Porque Caleb es fiel. ¿Alguien del Zoom y los del Facebook también? ¿Quién me dice qué significa el nombre de Caleb? ¿Alguien sabe el significado? Si no me equivoco, es perro. Sí, buena respuesta. Hermano, no creo. Sí, anote. Caleb significa perro, perro, ¿no es? Eso significa. Pero ¿por qué perro, hermano? Perro para nuestro contexto es, no sé, algo ofensivo. No. Aquí el nombre implica fidelidad, así como un perro guardián, fiel con su amo, fiel con su dueño. ¿No ve? Como la película que hemos visto, ¿no ve? Ese perrito que le espera a su dueño en el tren, ¿no ve? Día y noche hasta que ahí muere, ¿no ve? Bonita esa película, ¿no ve? Muchos han visto. Qué bueno. Por eso se le dice el nombre de Caleb, ¿no? Porque era fiel a su amo, a su señor que es Dios.
El texto dice, ¿no ve? Porque había seguido, había seguido cumplidamente, fielmente a Jehová. El verso 14 dice eso, ¿no? Josué le bendice, muy bien, toma Hebrón, es tuyo, es tu promesa. Dios te ha dado eso. Hermano, cuando somos fieles al Señor, hay bendición, hay promesa, no hay duda de eso. Dios le dijo a Caleb, Josué y Caleb entrará a Canaán. Uno puede pensar, ¿acaso ustedes no han pensado, hermanos? Hermano, yo tengo una pregunta que tal vez nadie puede responder, aunque me echo en mi corazón, pueden decir ustedes, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a Josué y por qué no escogió a Caleb? Si Caleb y Josué eran los dos hombres de fe. Incluso, hermano Fernando, para mí Caleb era más valiente, porque Caleb era aguerrido. Recuerde que viene de un linaje de estirpe, como de los reyes, por su tribu Judá. ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué, hermano? Caleb no era... ¿Qué pasó con Caleb? Caleb ya había recibido una promesa, una bendición para él, y él la está reclamando el día de hoy. Entonces notamos que Dios no dejó a Caleb solamente a su suerte, como un seguidor nada más de Josué, fue un gran importante. Y él mismo dice, tengo fuerza, Caleb, pero ya tienes 85, no importa, tengo fuerza, puedo conquistar. ¿Por qué tanta confianza tenía Caleb? Porque Dios ya le había prometido. Caleb, aunque tuviera 100 años en conquistar la tierra de Canaán, 105, Caleb hubiera dicho, es momento de conquistar mi tierra. Pero Caleb, estás enfermo, estás viejo, estás anciano. Caleb, ¿qué te hubiera respondido? Tú no entiendes algo, te hubiera dicho. Dios ya me lo ha prometido. Y todo lo que Dios ha prometido, lo ha hecho. Y como Dios ya me ha prometido esta tierra, sé que esta tierra la voy a ganar. ¿Por qué, Caleb? Porque Dios está conmigo, diría Caleb. Caleb era un hombre de fe, fiel a su amo, fiel a su Señor, fiel, obediente, cumplía las ordenanzas de Jehová. ¿Y Jehová qué le dice? Te voy a bendecir. Josué va a ser el líder, pero tú vas a tener toda una nación. ¿Te imaginas eso? Toda una nación para él y su familia. Dios bendice la fidelidad, ¿sí o no? Dios es un Dios que nos bendice, hermanos, que reconoce la fidelidad, que reconoce la integridad de uno. Hermano, la fidelidad, la obediencia a Dios siempre va a ser retribuida, así como la desobediencia. Eso estamos viendo en el libro del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Moisés y Josué de la misma manera van a acabar. El que obedece, bendición. El que desobedece, castigo, maldición. ¿Qué hizo Caleb? Obedeció. ¿Y Dios qué dice? Bendición. ¿Qué hizo Coré? Desobedeció. Coré, castigo, maldición. Hermano, hoy en día así también es. Claro, Dios bendice nuestra obediencia. Dios bendice nuestra fidelidad. Debemos ser fieles y usted va a ver las bendiciones de Dios. ¿Fieles a qué? Fieles al mandamiento, fieles a su voluntad, fieles a la obra, fieles a su palabra, fieles a su llamado, fieles a su causa. Si usted es infiel, no va a recibir bendición. Dios está esperando. Él quiere bendecirnos. Muchas veces nosotros nos alejamos de la bendición por nuestra desobediencia. Usted sea como Caleb, fiel seguidor, no dudaba. Tenía la fe a los 40, la misma fe a los 85. Y muchos de nosotros, ardientes con nuestro primer amor, ¿no? A nuestros 30, 25, ya somos de 40 y todavía, no, hermano, es que también ya estoy de edad, pues a los jóvenes les toca. Caleb no decía eso. Caleb decía, tengo 85. Ah, la promesa de Dios, lo voy a conseguir. Caleb, eres viejo. No, mi mismo, porque él va a decir, ¿no? Lo va a decir en el texto. Tengo el mismo vigor, tengo la misma fuerza que cuando Moisés me mandó a ser espía, esa misma fuerza, ese mismo valor tengo ahora. Han pasado 45 años, Caleb, ¿no te cansas? Usted no sabe que mi confianza es en Dios, diría Caleb. Y Caleb conquistó una de las regiones de Hebrón más difíciles. ¿Por qué? Por la ciudadanía de gente, personas altas. Tremendo la Caleb, ¿no? Caleb no decía, ya estoy de edad, esto es para los jóvenes. Hijo mío, tú anda a conquistar la promesa de Dios. Caleb era un hombre de fe.
como muchos de nosotros no lo somos. Hermano, no te dejes vencer por la edad. Hermano Fernando, tú no sabes, cuando llegues a mi edad, ahí vas a saber. Tal vez. Pero aunque el cuerpo esté mal, enfermo, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu confianza? Alguien dijo aquí, ¿no? Una hermanita, hermanos, estoy mal, me estoy desmayando, mi cuerpo se está sintiendo mal. Y ella decía, pero mi esperanza, mi confianza está viva, firme. Usted toma la promesa de Dios, como diría el profeta Isaías, los que esperan en Jehová recobrarán fuerzas, correrán y no se cansarán, dice Isaías. Dios tiene promesa, Dios quiere bendecir. Imagínense aquí, ¿a cuántos años Dios le utilizó a Josué? A ver, ¿a cuántos años? ¿Cuántos años cree usted que Josué tenía cuando fue líder? Supongamos que él hubiera tenido 20 o la misma edad de Caleb. Él tuvo que ser usado a cerca de los 40, 50 años. Y eso más, porque supongamos que tenía 15 cuando él recibe los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Más los 40 sería como 55. Él tuvo que tener esa edad cuando él recibe el mandato del líder. No te imaginas a un José jovencito, ¿no? De 25, 20, 30. Él ya era mayor. Lo mismo pasa con Moisés. Moisés pasó 40 años en Egipto, otros 40 años en el desierto, y recién Dios le encomienda. ¿Para Dios hay edad? No, para ti hay edad. Hermano, aunque tú estés de edad, los 2, 3, 4 o un año que Dios te permita trabajar para Él, hazlo con fervor, como Caleb. Tengo la misma fuerza de hace 45 años atrás, dice Caleb. Qué hombre más valiente. Veremos algunas cositas que hizo Caleb, ¿les parece? Me sorprende Caleb. Estamos aprendiendo mucho del libro de Josué, no solamente mirando a Josué, vamos a después mirar a Eleazar, vamos a mirar ahora a Caleb, vimos a Rahab. Estamos aprendiendo, hermanos, cómo también debemos ser nosotros. Fue uno de los 2 espías. Se nota que Moisés confiaba en él, porque recuerda que Moisés eligió a 12 hombres. Respondió con valentía frente a los 10 espías malos. Los espías malos que dijeron, no, nos va a tragar la tierra, no vamos a poder, hay gente gigante que para ellos somos como orugas, como grillos, ellas con uno de sus pies nos pueden pisar. Caleb, ¿qué dijo? Cállense, dejen de hablar ustedes, incrédulos. Jehová nos va a dar la tierra, confíen. Caleb no era cobarde. Caleb era un hombre de valentía. ¿Y qué dice Pablo en Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted tiene que decir, yo soy del Señor, voy a hacer su ministerio, voy a vivir para el Señor, porque para mí el vivir es Cristo, hermanos. Hágalo con valentía. Enfrente, como aprendimos ayer, enfrente el día malo con valentía, con seguridad, sabiendo que Dios le va a dar la victoria. Como diría Pablo, Él los fortalece. Su poder está en ustedes. Confianza, seguridad. Caleb le creyó al Señor cuando él dijo, yo los entregaré en sus manos y ustedes los van a echar de mis tierras. Caleb dijo, ustedes cállense, incrédulos. Yo le creo a mi Señor, yo le creo a Jehová. ¡Wow! Caleb era valiente. Sacaba las garras por defender a Jehová, por defender a su Dios, por decir, confíen en Dios. Y los que no confían, mejor es que se callen. En la iglesia también tenemos que ser así. Si hay aquí algún líder, usted también tiene que ser estricto. ¿Sabe por qué? Porque si usted habla a la iglesia a veces con exhortación, con rigurosidad, es bueno. ¿Por qué? Porque usted ahí va a notar quién es un corazón trabajable, quién va a aportar en la obra. Si andamos toda la vida hablando de buenitas, hijitos, hijitas, vamos a ser creyentes infantiles, inmaduros. Por eso muchos no quieren trabajar para la obra. Aquí en la iglesia a veces yo les hablo duro, como a ustedes también, y siempre les digo, capaz la siguiente semana no vengan,
Bueno, qué bien, porque así sé quiénes son un corazón trabajable. Y aquí en la iglesia, si alguien se va, qué bien, porque yo voy a saber con quién trabajar y con quién no. Voy a ver corazones valientes, no corazones de miedo, de dudas. Es importante tener un corazón de valentía, ser valientes ante la oposición, ser valientes a lo que nos vamos a enfrentar. Porque si yo les doy un cargo de ser pastores, líderes, maestros, les va a venir tentación, les va a venir desánimo. Tienen que ser valientes. Por eso que dijimos, hay que trabajar la actitud, ser valientes, ser activos, ser animosos, ser esforzados. Hay que trabajar aquí el carácter del líder, el carácter del creyente. Tiene que ser valiente ante los obstáculos, como Caleb. Confía en Dios. Él no dijo, yo lo voy a vencer. No dijo Caleb eso. Él no dijo, yo lo voy a arreglar. Él no dijo, Moisés tiene un plan. No dijo él eso. Ni siquiera defendió a Moisés. Caleb dijo, Jehová va a darnos la tierra. Amén, diría Caleb. Wow, qué valentía. ¿Hay valentía así en su vida de usted? ¿O es un cobarde? Con todo respeto. ¿Hay cobardía en su corazón? Al año lo hago, al siguiente año. No, es que yo no puedo hacerlo porque en internet se necesita ahí caritas bonitas que hablen bien. Yo no, ahí en mi casa estoy bien. Creo que yo soy una prueba de eso, ¿no? Porque yo también era cobarde, hermanos. No, yo no tengo aptitud, no me gustaban las cámaras, no, yo no quiero salir. No, tiene que estar gente buena, con buena voz, hermanos. En la actualidad hasta ni mi voz me gusta, de verdad. No me gusta ni mi voz cómo suena. Quisiera tener una voz bonita como ellos, como locutores, qué bonito. Era cobarde por muchos años. Esa cobardía usted tiene que volver en valentía. Y yo aprendí a eso, a la valentía. Abrir mi cámara, abrirme un poco más ante el público, siendo boliviano, y los bolivianos van a entender. Y es más, siendo paseño, alteño. Los salteños, los paseños de mi país, Bolivia, somos los más callados, los más tímidos. Con 3, 4 palabras nos hacen callar. Demostremos la valentía, hermanos. Como Caleb, yo estaba seguro de que Dios va a hacer algo con su palabra, con el ministerio, no porque yo era bueno, sino porque Dios lo va a hacer. Confía usted en Dios, deje de mirarse. Caleb no miraba ni a Moisés, ni a Josué, ni a Aarón. Caleb miraba a Dios y Dios le ha bendecido. Muy bien, Caleb, hijo mío, cuando llegues a Canaán tienes una promesa. Que Dios, toda una nación va a ser para ti. Wow. En la valentía y bendición, hermanos. Fue protegido y recibió bendición de Dios. Dios no lo mató por su fidelidad, pero sí mató a los 10. Estaba consagrado al servicio de Jehová. Era vigoroso y fiel en su vejez. Hasta su vejez, fiel, ¿no? Tremendo eso. Hoy, ¿cuántas hermanas mayores? Escucho hermanos mayores. Hermano, ya quiero partir al Señor. Hermano, ya muy pronto me voy. Hasta ya están pensando en dónde se les va a enterrar, cómo quieren sus... No, pues hermano, sean valientes. Pidan al Señor por lo menos 2, 3 años más para poder esforzarse. Si van a partir de este mundo, partan valientemente, partan con gozo y digan, un año más, voy a esforzarme aún más, digan. Que les cueste, pues hermanos. No se den por vencido tan fácilmente. Mire, Caleb, ¿usted ha participado en guerras? ¿Usted ha visto y ha sufrido ataques de guerras? Yo creo que no. Caleb sí, 5 años combatiendo a sus 80 años, como un joven. 85, aún quiero más. ¿Por qué Caleb tienes tanta fuerza? Es que Dios lo está dando todo. Y Josué lo sabía. Dios mira a Josué, Josué ya no puedes. Interesante eso, ¿no? Él tenía confianza en su vejez, en su juventud. Nunca dejó de confiar en Jesús, perdón, en Dios. Nunca dejó de confiar en Jehová. Impresionante este hombre. Caleb, ¿cuál es tu secreto? Hay que pedirle, ¿no? ¿Cuál fue tu secreto? Casi 45 años y algo más. Tu fe intacta. Tu confianza intacta. Caleb, ¿cuál fue tu secreto?
¿Cuál creen que fue? Sin duda para mí Caleb fue un hombre de oración, que meditaba la palabra junto con Josué. Él veía las cosas que Dios hacía y él recobraba fuerza, confianza, ánimo. Impresionante este hombre. Cristianos que empiezan hace un año, fervientes. Pasa 5 o 6 años. Oh, pastor, ya no puedo. Qué difícil es la vida cristiana, pastor. Ore por mi vida. Ore por mis hijos. Sea como Caleb, valiente. Como diría Pablo, aunque este cuerpo se va desgastando con el tiempo, el hombre interior se va renovando, dice Pablo. ¿Se está renovando su hombre interior? ¿O igual que su cuerpo material está decaído? Cuidado, aprenda de Caleb. Me encantaría hacer aquí una prédica de Caleb porque he encontrado muchos textos también. Haga usted su propia prédica, su propio devocional de estos hombres que hemos encontrado y mujeres que hemos encontrado en el libro de Josué. Precioso este libro. Hay tanto por escarbar, pero tristemente hoy tenemos que finalizar. Y todos decimos, oh, no, hermano, ¿no? Sí, ya sé, tan tristes igual que yo. Lugar para las tribus, lugar para las tribus. Los capítulos 15 al 19 nos muestran la repartición de las tribus, es decir, de las 9, porque recordemos, ¿no es cierto? Recordemos que ya se ha entregado al otro lado de Jordán a territorio a 2 tribus y media, ¿no? La de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. ¿No? Entonces usted va a leer el capítulo 15 y lo puede ir leyendo y usted va a ir lista. Pero como sé que muchos de aquí no vamos a leer, está bien, hermano, no hay ningún problema. ¿Por qué, hermano, no hay que leer? Es que son nombres, son títulos. ¿Cuándo le va a servir esto, hermano? Cuando usted va a pasar un curso de geografía bíblica. Muy bien, hay que ser sinceros, ¿no? Ya sé que no van a leer ustedes, porque son países, son naciones, son reyes, son lugares a los que se ha conquistado y José va a decir, esto es para aquí, esto para allá, esto para esta tribu. Son muchos nombres, ¿no? Pero esto le va a servir mucho en geografía bíblica. Sería muy bueno que cuando usted toque ese estudio, va a entender un poco mejor. Ahora, no. Muy bien. Ciudades de refugios y de los levitas. Ciudades de refugio y de los levitas. Las ciudades de refugio, amados hermanos, fueron designadas por Josué. En total fueron 6. Anote ahí, 6 ciudades de refugio. En 6 regiones, obviamente, ¿no? Lo que voy a citar son regiones. Muy bien. Es decir, una ciudad de refugio en Cedes, una ciudad de refugio en Siquem, una ciudad de refugio en Hebrón, una ciudad de refugio en Becer, una ciudad de refugio en Golán y una ciudad de refugio en Ramot. Repito, estos no son los nombres de las ciudades de refugio como tal, era como una cueva, algo así era. Muy bien, pero estos son los nombres donde había una ciudad de refugio, donde se podía refugiar. Muy bien, ¿dónde se refugiaba? Específicamente en los ancianos y las autoridades de estas regiones, de estas ciudades, ¿no? ¿Cuáles son? Sedem, Siquem, Hebrón, Becer, Golán, Ramot. Muy bien. Por eso no sé, yo sé que no van a leer, hermano, los textos anteriores, porque son muchos nombres extraños, hermanos. Son muy nombres raros, ¿no? De la época, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos 6. Estas ciudades eran una muestra de la misericordia de Dios, no solo para los israelitas, sino también para los extranjeros que habitaban entre ellos. En el capítulo 20, verso 9, vamos a ver eso. Esta es una muestra o figura de lo que Dios hace también con nosotros, la iglesia, por las faltas involuntarias que Dios determinaba en su juicio. Ahora alguien preguntará, hermano, ¿qué eran las ciudades del refugio? Ya recuerda que ya Moisés había indicado eso cuando toquen territorio de Canaán, ¿no? Que hagan ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que alguien, específicamente era para si alguien ha matado al hermano judío, a su hermano, puede escapar a estas ciudades. Y en estas ciudades va a tener refugio, por eso son ciudades de refugio. Entonces, supongamos que José mataba no sé, a Joaquín, ¿ya? Pero lo ha hecho involuntariamente. No sé, un accidente, un resbalón, o él sin querer ha lanzado algo, o ha dejado algo ahí y Joaquín se cayó, murió. Eso es involuntario. Pero recuerda que también está la ley de poder vengar la sangre de los familiares. Pero como
no se ha matado de manera voluntaria, entonces él puede escapar a estas ciudades de refugio hasta que haya un juicio. Leeremos el capítulo 20, verso 9. Capítulo 20, verso 9. Ese era el punto de las ciudades, nada más, hermanos. El punto central era el que ha matado involuntariamente por accidente, o como diríamos allá en los mexicanos, ¿no? Chespirito, sin querer queriendo, escape a las ciudades de refugio, escape ahí. Ahí va a tener refugio, porque si no iba a morir sí o sí por las manos de los familiares del que había matado. Muy bien, pero miren lo que dice el verso 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. Ahora alguien dirá, hermano, aquí como que no estoy entendiendo bien. Muy bien, porque el texto dice, y los extranjeros que moraren en él. ¿Me estás diciendo que cualquier extranjero que venga puede entrar a las ciudades? No, son los extranjeros que van a habitar entre ellos, como lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Los gabonitas, si no me equivoco, ya están entre ellos. Esto quiero que lo veamos porque esto va a ser importante. Va a ser muy, muy importante. A ver, un momento vamos a dejar acá porque esto tienes que aprenderlo porque esto es una hilación de lo que viene después. A ver si la memoria no me falla. Vamos a ver, a ver. Ya, vamos al capítulo 13, verso 13. 13, 13. 13, 13. Te voy a demostrar con dos textos porque sé que hay más, pero ya la mente ya no me da. Yo sé que hay más. Léelo tú también, ¿no? Con dos textos te voy a demostrar que Josué no mata a toda una nación cananea. Muchas veces les permite quedarse. Ahora voy a explicar por qué. Pero lo que quiero que entiendas es que cuando Josué conquista el territorio de Canaán, la porción que él ha conquistado, en esa porción todavía había gente extranjera que va a vivir entre ellos. ¿Pero por qué, hermano? Enseguida te voy a explicar. Pero leeremos. 13:13. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maacá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Comprobado. Había naciones gentiles, paganas, cananeas, que estaban habitando entre el pueblo. Vamos a otro texto, te estoy demostrando. Por eso, ¿qué dice la ciudad de refugio? Para los israelitas y para los extranjeros. ¿Quiénes serían estos extranjeros? Los que habitaban en Israel esa época. Vamos al capítulo 15, verso 63. 15:63. ¿Alguien gusta leerlo, hermanos? Mientras tomo. 15:63. Amén. Sin embargo, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén y hasta el día de hoy conviven con los hijos de Judá en Jerusalén. Muy bien. Comprobado. Había gentiles habitando en Israel cuando ya cesó las guerras. Muy bien. Ahora responderemos la pregunta. ¿Pero por qué, hermano? La intención, la idea, ¿acaso no era acabar con todos? Te dije la semana pasada, no siempre pasó así. Pero ¿cuál era la causa por la cual se decidía si quedaban o no quedaban? El caso de los gabonitas es diferente porque ellos hicieron una alianza, pero ellos no. Entonces, ahí tenemos que ir a números. Y en números, Moisés dijo, leyes para las guerras. Entonces ahí fue claro Moisés y Dios también. Si algún gentil, si algún extranjero hace guerra, no los quiere dejar pasar, se les pone en contra, mátenlos. Pero si hay extranjeros que dicen, tranquilos, israelitas, paz, paz, queremos vivir nosotros. Estoy parafraseando para que entendamos, muy bien. Queremos vivir nosotros, está bien, no haremos guerra, no vamos a poner oposición. Entonces, la ley que Moisés había dejado en números, ¿qué dice? Entonces, que vivan entre ustedes, pero que acepten su manera de vivir. Muy bien, ¿entendió? ¿Dónde está eso, hermanos? Busque ustedes en números, ¿ya?
Todo eso ya estaba detallado en números. Ya Moisés había dado leyes para los refugios, leyes para los levitas, leyes para las guerras, cómo se van a comportar, qué van a hacer, qué no van a hacer. Ya Moisés había indicado anteriormente. Muy bien. Entonces, ahora usted entiende por qué ellos hicieron eso, ¿no? Se rindieron. Ahora sí aplica esto, porque más adelante estas mismas ciudades se van a rebelar contra ellos. Y usted va a saber después por qué. Cuando lleguemos a Jueces, usted va a saber por qué Dios también permitió esto. Obviamente él sabía lo que iba a pasar después, pero es otro tema. Muy bien, volvemos entonces. Las ciudades de refugio, ¿para quiénes eran? Para los israelitas y los extranjeros que habitaban entre ellos. Mira cómo Dios está teniendo misericordia. Ahora, uno preguntará, hermano, ¿esta ciudad de refugio, con qué intención lo hizo Dios? Bueno, Dios está ahí mostrando misericordia. No fue intencional, fue un accidente. No lo hizo con ese corazón de matarlo, fue un accidente. Y para la época, muchos accidentes podía haber, porque recuerden que están en una etapa, periodo, muy distinto al nuestro. Entonces, esto también muestra lo que la iglesia hace, ¿no? Y mira el carácter de Dios. Dios sabe cuando no fue intencional. Dios sabe cuando no fue de manera voluntaria. Dios dice en sus mandamientos, no matarás. Dios está en contra de eso. Pero alguien mataba de manera involuntaria. Y para Dios, mira cómo es Dios, ¿no? No es justo que muera por algo que no salió de su corazón, que fue accidente. ¿Acaso eso no es lo mismo lo que pasa con nosotros, la iglesia? A veces pecamos involuntariamente y Dios sabe eso. Por eso, para nosotros los cristianos, fallamos, equivocamos, claro, pero muchas veces lo hacemos involuntariamente. Un cristiano no dice, hoy me voy a enojar, hoy voy a hablar esto, hoy voy a decir esto. No dice, no lo maquinamos, no lo planeamos. A veces nos equivocamos y Dios sabe que eso es involuntario. El carácter de Dios también lo estamos viendo acá para con nosotros. Ciudades de refugio. Y obviamente nuestro refugio, ¿quién sería para nosotros? Cristo, nuestro abogado, como en ese tiempo, ¿no ve? Es decir, uno que ha matado involuntariamente iba y decía, ancianos, líderes de esta ciudad, ayúdenme. He hecho esto de manera involuntaria y me quieren matar. ¿Y qué hacían los ancianos, los líderes? Vamos a un juicio. Vamos a ver si esto es verdad, si mereces castigo, si tú lo hiciste a propósito o no. Y si se comprobaba que no fue a propósito, entonces quedaba libre. Una muestra clara de nosotros también. Nosotros también somos pecadores, fallamos involuntariamente. Pero ¿quién sería nuestro sacerdote? ¿Quién intercede? Jesús. Él sabe eso. Una bonita figura de esto, ¿no? Interesante, es bonito estudiar la figura de las ciudades de refugio, hermanos. Interesantes. Vamos a las ciudades de los levitas. Muy bien. Las ciudades dadas a los levitas fueron en total 48 ciudades repartidas en todo el territorio de Israel. Recuerde que ellos no pueden tener heredad, tierra, pero sí, los que sí tuvieron tierra tenían que darle ciudades. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy uno de la tribu de Judá y a mí se me ha dado una ciudad, ¿no? Perdón, una herencia, ¿no? Una nación, país, un país, por así decirlo. Y como es mío, hablando de tribus, en ahí tenemos que darle a los levitas una ciudad. Y se repartieron 48 ciudades a lo largo de la tierra que ya Josué había conquistado. Obviamente, esto tiene un propósito espiritual. Esta distribución ayudaba al pueblo a mantener su vida espiritual guiada por la influencia de los levitas, pues nadie vivía a más de 16 kilómetros de una ciudad alejada de una ciudad de los levitas. Ahora, cuando tú ves la geografía bíblica, es interesante ver esto, porque es como que Dios sabe que ellos se van a desviar de una u otra manera, porque recuerda que está alejado el centro de los sacrificios del templo, y como ya se han extendido, no eran como antes, pues antes estaban en un solo lugar bien apegados, y eran solamente tiendas pequeñas, pero ahora ya son ciudades, ya van a tener casas. Entonces se iba a extender más el pueblo y se iba a alejar un poco más de lo que es el templo, el tabernáculo. Entonces lo que Dios hace sabiamente es llevar a los levitas a las ciudades de los israelitas. ¿Para qué? Para que puedan ser influencia espiritual. ¿Por qué? Porque los levitas eran entregados al servicio de Dios. Ellos estaban constantemente orando,
estaban constantemente en el servicio a Dios. Y eso, de una u otra manera, influenciaba y recordaba la vida espiritual del pueblo de Israel para que se acerque a Jehová que estaba en el tabernáculo, ¿no? Entre su pueblo. Interesante eso, ¿no? Cómo Dios y su sabiduría actúa también antes de, ¿no? Muy bueno ver eso en la geografía. Vamos a esto más, tras la repartición y establecidas las ciudades de refugio y la de los levitas, ya concluyó la repartición, ya se designó las ciudades de refugio, ya se repartió las ciudades a los levitas. Tenemos un pequeño informe por los escritores demostrando la fidelidad de Jehová a sus promesas. Ya la repartición se ha concluido y mira lo que pasa en el capítulo 21. Vamos ahí un momento. Capítulo 21, verso 43, y aquí el escritor va a reflejar y resaltar la fidelidad de Dios. 43-45, capítulo 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron entre ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Subraya eso. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová, porque todo lo había cumplido a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí el escritor quiere resaltar la fidelidad de Dios. Hermano, aquí dice reposo. Subraya eso, más adelante voy a explicar. Descanso. Se les dio a ellos. El texto finaliza hermosamente, ¿no? Todo lo que Jehová dijo a Josué, en Josué 1, se ha cumplido. Todo. Jehová fue fiel. Qué hermoso eso, ¿no? El autor quiere resaltar la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, hermanos, ¿Dios incumple sus promesas? No. Él prometió un Mesías, lo mandó, lo envió. ¿Y el Mesías qué dijo? Volveré. Él no va a faltar sus promesas, nunca, jamás. Puede pasar tiempo, sí. Puede ser un proceso, también. Pero de que Él vuelve, Él va a volver. Dios lo que promete, cumple. Una buena enseñanza para nosotros. 40 años ellos sin tierras, en tiendas. Dios le dice, es momento, vamos. Yo estaré con ustedes, no los voy a desamparar. Ninguno de sus enemigos les va a hacer frente. Y Dios cumple sus promesas. Una vez más, la fidelidad de Dios se mueve bajo los términos de Dios, es decir, bajo sus métodos y bajo sus tiempos. En el capítulo 22 se arma un conflicto debido a malos entendidos entre los dos territorios de uno y el otro lado del Jordán, por causa de un altar en los bordes del Jordán. El enojo es comprensible por lo experimentado y la intención de los hermanos del otro lado del Jordán también lo es. El problema es resuelto, pero vemos acá una problemática por la falta de paciencia. Voy a explicar rápido el capítulo 22. Muy bien, para que podamos después nosotros ingresar a todo esto. Muy bien, el capítulo 22. Mira aquí adelante. Rápido voy a explicar. Muy bien. Recuerde que cuando Moisés está vivo, no han cruzado el Jordán, él vence a algunas naciones y se quedan en esas naciones 2 tribus y media. Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Nunca olvide eso. Ellos ya tienen su territorio ese lado. Pero ¿recuerdas qué le dijo Moisés? Está bien, se les va a dar esa tierra, pero hay una condición, les va a decir. ¿Cuál condición, Moisés? Que ustedes van a volver y vivir allá, pero ustedes tienen que ir a combatir, tienen que pelear por los territorios de Canaán juntamente con sus hermanos. Una vez que las guerras se tome Canaán, ustedes son libres, pueden volver a sus tierras.
Ojo que solamente iban a ir los soldados, las mujeres, los niños, los más jóvenes sí se han quedado a ese lado, sus mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Mira aquí adelante, voy a explicar. Es bonita esta historia, pero es media confusa, pero ponga atención. La, la guerra ha acabado, porque dice el texto, cesó la tierra, dice, ¿no ve? Cesó la tierra de las guerras, no había más guerras. Entonces Josué hace lo siguiente. Josué dice, tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, los soldados, vengan, les dice. Y les dice, ustedes ya tienen heredad. La guerra ha acabado, hasta aquí vamos a llegar. Como Moisés les prometió a ustedes que cuando ustedes ayuden a conquistar Canaán, ustedes pueden volverse, pueden irse, les va a decir, y les va a bendecir, y les va a bendecir. Los bendice, vayan con Dios, les dice. Entonces, estas dos tribus y la media tribu de Manasés se van, pero mira aquí adelante, esta parte es interesante. Al momento de irse, porque recuerden que ellos viven al otro lado del Jordán, van a cruzar Jordán ellos, pero se les ocurre la brillante idea de hacer lo siguiente. Voy a parafrasear para que entiendan. Los de Gad le dicen a los de Rubén, se hablan entre ellos, antes de pasar el Jordán, ¿qué les parece si hacemos un altar de roca? Y el texto dice, usted lo va a leer, dice que era un gran altar, es decir, que no era un altar pequeño tampoco. O sea, para mi entender es que ahí se han quedado por lo menos 1 o 2 días haciendo ese altar, levantando, porque era un altar grande, notorio era. Entonces, levantan ese altar y se van a sus tierras. La noticia llega hasta el campamento de las 9 tribus, al campamento donde Josué lideraba. Siga atendiendo, es interesante esta historia. Usted lo va a leer. Muy bien, estoy resumiendo porque no hay tiempo. Entonces, se enteran las tribus y ¿qué dicen? ¿Cómo es posible que estos nuestros hermanos de esta tribu hayan hecho eso? Es una afrenta a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Agarran sus espadas y se reúne el campamento, los soldados, y están yendo a matar a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Menasés. ¡Wow! Tremendo esa historia, ¿no? Están yendo a matar porque era una afrenta para ellos. Ahora voy a explicar. ¿Por qué era una afrenta? Porque tú puedes decir, hermano, pero ¿qué de malo tiene un altar? Si hemos visto que los altares eran buenos, pero ellos lo han visto desde su perspectiva. Ellos han pensado que ese altar ellos lo han hecho como un simbolismo de una adoración, no a Dios, sino a otra deidad. O para hacer sus sacrificios ahí, para hacer sus holocaustos, ignorando así el templo que ya tenían al otro lado del Jordán. Se enojan ellos. Ahora, ¿por qué se enojan? Porque ellos recuerdan lo que pasó con Acán. Ellos dicen, ellos están afrentando contra Dios al levantar ese altar. Si Dios ve eso, nos va a castigar como nos castigó cuando Acán trajo esas cosas inmundas al pueblo. ¿Se acuerdan la escena? Ese fue el repudio que tuvieron ellos por esto, por este acto. El enojo, la ira. Agarran sus espadas y van contra ellos. Una vez que se encuentran, del otro lado del Jordán con Josué, y aquí los de Gad, los de Rubén y los de Menasés, se encuentran y dicen, a ver, ¿qué pasó? Estamos dispuestos a matarlos a ustedes. O ustedes van a hacer lo que Acán hizo, lo que provocó Acán. Dios nos va a maldecir. ¿Por qué levantaron esa piedra, ese altar? Les va a decir. Y todavía tan llamativo. Es una afrenta para nuestro Dios. Vamos a destruirlo, le dice. Mira, se están enfrentando. Entonces ahí responden los de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés. No es lo que ustedes piensan. No es lo que ustedes piensan. Déjennos hablar, va a decir. ¿Por qué hicimos ese altar? Escuche. Les va a explicar. No fue para adorar, tampoco fue para ofrecer sacrificios ni holocaustos. El por qué hicimos ese altar, les va a decir, es porque nosotros tenemos miedo, les va a decir. ¿Miedo por qué? Porque como nos separa el Jordán y nosotros estamos alejados de ustedes, entonces nosotros temimos, dice, que a nuestros hijos, sus hijos, un día nos diga, ustedes no pertenecen al pueblo de Israel, son del otro lado del Jordán.
En este lado tenemos templo, tenemos el tabernáculo, tenemos los levitas, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, teníamos miedo que ustedes algún día no nos dejen entrar, porque nosotros pertenecemos al otro lado del Jordán. Y cuando queramos venir a adorar, a tener comunión con ustedes, ustedes nos rechacen, dice. Por eso hicimos un altar, para que ese altar sea un testimonio vivo de que los que estamos de este otro lado del Jordán, nosotros y nuestros hijos, también somos judíos, también somos parte del pueblo, también podemos adorar a Dios. Entonces ahí se calman los ánimos y dicen, ahí estaba, Feneas estaba ahí, el hijo de Eliezer, del sumo sacerdote. Él estaba ahí, él había ido encabezado esta rebelión, no esta rebelión, este ejército para poder matar a los hermanos judíos. ¿Me dejo entender? Feneas se levanta y dice, está bien. Nosotros pensábamos que era por idolatría, por los sacrificios, teniendo nuestro templo ahí. Bueno, si es así, está bien, dice Feneas. Está bien. Entonces hacen ahí una promesa. Ese altar va a servir para un testimonio vivo de que ustedes, aunque estén al otro lado del Jordán, son parte de nosotros. Y así se marcha todo, se van los dos, se van a sus mismas herencias y todo queda tranquilo. Pudo haber sido una matanza, pero no fue así. Por eso aquí el material que dice, los dos tenían razón. Los rubenitas tenían razón. O sea, fueron inteligentes también, porque pensaron en sus hijos. Pero los otros también tienen razón porque pensaron mal y pudo haber sido también así. Entonces, ahí se arregla la cosa. Muy bien, espero que haya entendido eso. Vamos a avanzar. Ese fue el problema que pasó en el altar que se levantó al Jordán. Otro altar, alto, muy alto era, ¿no? Recordatorio que dice el texto que está hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar, amados hermanos, vamos a continuar. ¿Se entendió esa historia, hermanos? A ver, háganme señas, díganme ustedes. Muy bien, entonces avanzamos. Si hemos entendido, avanzamos. Sí, se entendió. Muy bien. Inciso D. Despedida y muerte de Josué. Y con esto llegamos a la parte final. Despedida y muerte de Josué. Capítulo 23 al capítulo 24, con el cual finaliza este libro. Ahora, usted va a ver en el capítulo 23 y en el capítulo 24 que Josué 2 veces le va a hablar al pueblo. Pero en el capítulo 23 le va a hablar a los líderes. Y en el capítulo 24, ahora sí le va a hablar a todo el pueblo, porque ahí se despide. Muy bien. Entonces, veámoslo así. Una despedida para los líderes y una despedida para todo el pueblo. Muy bien. Entonces, punto número 1. A los líderes. ¿Qué capítulo es? El 23. En el capítulo 23 vemos una reunión de Josué con los altos mandos de todo Israel para exhortarles como los líderes y autoridades que son, pues ellos se iban a encargar del pueblo tras la partida de Josué. Aquí ya Josué sabe que va a morir. Él sabe que ya está cerca su partida. Él les va a exhortar a que no olviden 3 cosas importantes. Pero antes leeremos el capítulo 23, verso 1, verso 2. ¿Les parece? Ahí en sus Biblias. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué, perdón, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a toda Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, muy bien, yo ya soy viejo y avanzado en años, y él les va a hablar. Aquí quiero aclarar una cosa. El texto, tú vas a notar mucho desde el capítulo 19 hasta el 23 que constantemente va a decir, y Jehová les dio reposo, va a decir. Jehová les dio reposo. Esto es un paréntesis nada más. Jehová les dio un reposo. Pero cuando tú vas a Hebreos capítulo 4, claramente dice el texto que Dios no les dio el reposo en Josué. Porque si hubiera sido el reposo, dice, no esperaríamos otro reposo, dice el autor a los Hebreos. Entonces aquí uno se pregunta, a ver, por fin, ¿les dio o no les dio el reposo, hermano Fernando?
Porque el texto dice aquí, y Jehová les dio reposo. En el 21 también dice, y Jehová les dio el reposo. En el 22 también va a decir, y Jehová les dio el reposo. ¿Quién está aquí equivocado? Ninguno. Solamente hay que entender el contexto. El autor a los hebreos habla del reposo espiritual que no tuvieron ellos. Pero el reposo de Josué, ¿de qué habla? De que ya acabó pues ya acabó la guerra. Descansen, dejen de batallar, dejen de conquistar, dejen de ir a las tácticas militares. Acabó la guerra. Por eso el capítulo 1 del 23 que dice, versículo 1 del 23 que dice, y Jehová les dio reposo a Israel ese es el reposo, de todos sus enemigos. Muy bien, el reposo de Josué, ¿qué es? Ya no hay más guerra. No batallen más. Descansen, cultiven, trabajen, hagan sus casas, disfruten de su heredad. Ese es el reposo que está dando. El de los hebreos, ¿qué es? Es reposo espiritual. Cerramos paréntesis, solamente eso. Entonces, Josué, ¿qué hace? Llama a los líderes, ancianos, oficiales. Vemos que era algo más íntimo, porque recuerda que para conquistar Canaán, Josué tenía muchos líderes, muchos ancianos que le van a acompañar. Y estos ancianos son los que después van a guiar al pueblo por un tiempo también, hasta que muere esta generación. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, Josué les va a decir tres cosas importantes, pero no solamente les va a decir como sugerencia, como petición, no, Josué les va a exhortar, obedezcan esto, les va a decir. A ver, ¿qué tres cosas? ¿Veremos eso? Número 1, la victoria fue toda de Jehová, pues él ha peleado por vosotros. Aquí voy a pedir que mi hermana Patti me ayude con estos tres textos. Capítulo 23, verso 3. Antes que mi hermana lea, mientras alista Josué 23, 3. Número 1, ¿qué les va a exhortar? La victoria fue toda de Jehová, pues él ha peleado por vosotros, va a decir. Leeremos. Verso 3, hermana, adelante. Capítulo 23, verso 3. Amén. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho en estas naciones para bien de ustedes. En realidad ha sido el Señor quien peleó y venció. Amén. Eso es claro. Líderes han peleado bien, ancianos han hecho un buen trabajo, me han apoyado, me han ayudado mucho. Oficiales y jueces, vengan, vengan. Reunión, dice Josué. Se ha conquistado Canaán. Hemos tomado la tierra que se nos prometió y la hemos repartido. Antes de que me vaya, les voy a exhortar, voy a hablar verdades. Número 1, aunque ustedes han comandado el ejército de Israel, aunque ustedes han batallado y ganado las batallas, jamás, nunca olviden que quien ganó, que quien peleó fue Jehová, no ustedes. Wow, qué líder, ¿no? Qué tremendo líder. En este líder no había egoísmo. En este líder no había envanecimiento. Y eso que él ayudó mucho como líder. Carácter de un líder. Un líder, un pastor, un maestro, ¿qué dice? Hermanos, solamente Dios y Cristo son nuestros pastores maestros, líderes. El pastor, el líder vanidoso, orgulloso, hasta profeta hoy se hace llamar, ¿no? No, no hay eso. Somos siervos, nada más, instrumentos. Como a Josué. Josué, ya estás viejo. Ya es momento, serviste, cumpliste. ¿Y Josué qué dice? Estoy satisfecho. ¿Quién peleó las batallas? Jehová. No ustedes. Tremendo eso, ¿no? Aprendan esto. Antes de que me vaya, dice Josué. Jehová ha peleado. Si hemos ganado es porque Él lo ha hecho. No ustedes. ¿Ustedes qué son? Instrumentos, nada más. Pero ¿quién ha vencido? ¿Quién ha peleado? ¿Por nosotros? Jehová. Lo que dice Éxodo 14, 14, ¿no? Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Josué reconoce la victoria de Jehová. Glorifica a Jehová. Por eso Josué es un buen líder. Cuando un pastor se muere, cuando un pastor está a punto de irse, ya es de edad, el pastor no dice eso, ¿no? El pastor dice, cuiden el templo, cuiden las ovejas,
el pastor dice, cuiden de que otro no venga a mi puesto, que solamente mi hijo herede el pastorado o mis familiares. Usted no es un buen líder. El líder antes de partir, ¿qué dice? Iglesia, hemos cumplido 5, 6, 7, 8 años. ¿Ha sido por ustedes? No, ustedes son instrumento. Yo soy un instrumento. Jehová es el que ha peleado. Qué hermoso líder. Necesitamos líderes como Josué. Hoy el líder, ¿qué dice? Por delante se pone, ¿no? Yo se pone el líder. Los líderes, los pastores, los maestros, no tienen carácter. No reconocen que Jehová lo ha hecho. Líder, pastor, escuche lo que voy a decir. Usted también, hermano, hermana. Aprenda que usted es un instrumento, nada más y nada menos. ¿O usted escribió la Biblia? No. ¿Usted produce tanto el creer como el hacer en usted? No. ¿Usted comenzó la buena obra? Menos. ¿Usted la va a perfeccionar? Peor. ¿Es su Espíritu Santo que vive en usted? No, es de Él. ¿Usted inventó la salvación? No. Todo es de Dios. La eternidad, los galardones, la salvación es de Dios, es de Cristo. Por eso, ¿qué dice Pablo en Romanos 11? Porque de Él, por Él y para Él. ¿Dónde te incluye a ti? No te incluye. Como Josué. No les dice felicitaciones. Hagamos esto, hagamos lo otro. Fiesta. Hemos vencido. Josué dice antes de partir, ¿qué fiesta? ¿Qué lo otro? No. Jehová, Él ha vencido. Él ha peleado. Si estamos hoy disfrutando de la tierra, de la tranquilidad, ¿a quién hay que agradecer? A Jehová. ¡Wow! A mí me hubiera encantado ser un siervo de Josué, como él lo fue de Moisés. Hubiera aprendido mucho. Exhortación número 2, hermana Patti, aliste versos 6 y verso 9. Esforzaos mucho en guardar la ley de Moisés y Dios los bendecirá. Lea versos 6 y verso 9 del capítulo 23. Adelante. Amén. 6 y 9 de 6 al 9. 6 al 9. Amén. 6 al 9. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Amén. Subraya el verso 6. Esforzaos. Nuestra hermana Patti dijo también, ustedes esfuércense, sacrifíquense. Note que Josué les está diciendo lo mismo que Dios le dijo a él en el capítulo 1. Yo te daré la victoria. Y Josué, ¿qué dice? Él dio la victoria. Esfuérzate. Ahora ustedes se van a esforzar. ¿Por qué, Josué? Porque yo ya voy a partir. Esfuércense en guardar la ley de Moisés. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. No se desvíen. Y Dios los va a bendecir, dice. Hermano, yo ya estoy preparando mi discurso de mi despedida acá con Josué. A la iglesia le voy a decir lo mismo. Esfuércense. Guarden la palabra. Mediten la palabra. Rumeen la palabra. Amen la palabra. ¿Por qué, hermano Fernando? Dios los va a bendecir. Como me bendijo a mí. Antes de que yo empezara, diría Josué, Dios me dijo en el capítulo 1, yo te bendeciré. Yo engrandeceré tu nombre. Y hasta el día de hoy, no me ha apartado de su palabra. Le he atado a mi cuello. Está en mi corazón. No me ha apartado de sus mandamientos. ¿Y qué creen líderes, pastores, gobernantes, oficiales? Dios me ha bendecido, dando la victoria a su pueblo. Wow. Josué cuando se despide no dice, cuiden las ciudades, cuiden Canaán. Él pone importancia en las cosas espirituales.
Él pone importancia en las cosas que acercan a Dios, que glorifican a Dios. La tierra es algo material, un disfrute material. Gloria a Dios por eso. Pero Josué como líder, ¿dónde está apuntando? Guarden la ley de Moisés y Dios los va a bendecir. Y para guardar, ¿sabes qué yo hice? No es fácil, dice Josué. Me esforcé. Así también ustedes, esfuércense. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos así? Esforzarse, ¿sabes qué es, hermano, hermana? Dar de lo que no tienes. Dar algo más de tus fuerzas. Sobreesforzarse. Esforzarse más. De tus fuerzas llegó al límite, haz más. Eso es esforzarse. ¿En qué? En guardar la ley de Moisés, en la palabra, en la Biblia, en el testimonio. Por eso hoy muchos de los que están aquí soportan 1 hora y media, 2 horas de prédica, aprendiendo. Se esfuerzan. Eso es un esfuerzo. Pero otros hermanos, no, a mí me gusta de 15 minutitos nomás la enseñanza. Además, José, lo voy a aprender porque en YouTube hay con dibujitos todavía. En 15 minutos te aprendo, José. No hay esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hay en eso? Los hermanos de aquí, yo les respeto mucho, me asombra. De Argentina, Chile, Colombia, incluso aquí de Estados Unidos, madrugada están aprendiendo la palabra. 1 hora y media, 2 horas. Ustedes se están esforzando, Dios los va a bendecir. De verdad. No como los otros hermanos, no es por criticar, pero hay que aprender. No a mí domingos nomás, hermano. Gracias. Porque ahí es el día del Señor, ¿no ve, hermano Fernando? Lunes a viernes, sábado, mi día es, tengo que hacer muchas cosas. Mamá soy y tengo 15 hijos. Papá soy y tengo que atender a mi esposa, mi trabajo. Usted no se esfuerza. No sabe qué es esforzarse para el Señor. Usted sabe qué es esforzarse para lo material. Ay, qué bonito, ¿no? Hasta horas extras en el trabajo. Temprano se levanta para acabar un trabajo y poder tener una buena retribución. Usted no ha aprendido nada. No ha distinguido lo material de lo espiritual. Josué no coloca en importancia, hagan bonitas ciudades, cuídenla, hagan sus cercos, trátense bonito. No, Josué dice, antes de partir, líderes, gobernantes, oficiales, no se aparten de la palabra de Moisés, de la ley, esfuércense. Wow. Repito una vez más, yo ya estoy acá empezando a hacer mi acta de cuándo yo voy a partir, hermanos. No sé si irá a otro lugar o será ante Dios. A la iglesia, pues esfuércense. No se preocupen, el alquiler, ¿qué vamos a hacer con las cosas? Ustedes esfuercen en la palabra, no se aparten de ella, ni a diestra ni a siniestra. No caigan de la palabra, medítenla y para eso hay que esforzarse. Y resultado, fruto, bendición. Dios los va a bendecir. Wow, hermanos. Josué es un ejemplo para mí, hermanos. ¿Qué ejemplo de líder? Hermana Patti, verso 11, punto número 3. Guarden sus almas para no apartarse de Jehová, sino que lo amen siempre. Lea el verso 11. Adelante, capítulo 23, verso 11. Tercera exhortación, guardar sus almas. Adelante, verso 11. Amén. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Amén. Josué le está dando bien duro a los líderes. ¿A cuántos pastores necesitan esta palabra, pastores? Yo he levantado. Yo soy el importante. Usted no es nada sin el Señor. Por más pastor, líder, profeta usted se crea, usted no es nada. Todo lo tenemos por gracia de Dios. Enseña al pueblo a lo espiritual, guardar la ley, guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Y tercero, como líderes, porque aquí le está hablando a los líderes, guarden sus almas, cuiden su corazón. ¿Ese guardar qué es? Cuiden sus corazones, cuiden sus almas, para que no se aparten de Jehová. Más al contrario, ámenle, ámenle, porque es vuestro Dios. Qué hermosa palabra. Amen siempre a Dios.
como Josué. Josué en el último suspiro no dejó de amar a su Dios. ¿Sabes por qué me impacta Josué, hermanos? Porque Josué se pasó su vida siendo esclavo, luego sirviendo a Moisés, conquistando y ganando batallas, y así llegó a la vejez. Josué disfrutó de su heredad por lo menos unos 15, 20, 30 años. No. ¿Lo ves a Josué? Hubiera querido disfrutar unos 20, 30 años mi heredad, mi tierra, levantar ahí mis algunas cosechas. Más adelante Josué va a decir, ¿qué quieren ustedes hacer? Yo y mi casa, al Señor vamos a servir. Hermano, Josué no tenía importancia en las cosas materiales. Josué se sentía satisfecho por lo que ha hecho por el Señor, por cómo Dios lo ha usado. Es suficiente. Cada batalla para Josué era un servicio a su Dios y era feliz con eso y así envejeció. Por eso más adelante lo notamos en la galería de la fe a Josué, un líder de fe, un líder que entendía que la tierra simplemente era tierra. Lo importante era servirle, amar, serle fiel al Señor, en este caso a Jehová. Él puede decir, amen a Jehová. ¿Por qué? Porque él amaba a Jehová. Le amaba. ¿Cuánto hay que aprender de este hombre? Como siempre glorificaba a Dios. Lo hemos visto en el altar, ¿no? En Gilgal. Lo ha glorificado a Dios. Lo ha ensalzado a Dios. Y Dios le dice a Josué, desde hoy voy a engrandecer tu nombre. Ese es nuestro Dios. Dios nos premia, hermanos. Dios nos bendice. A Dios le alegra. A Dios le agrada un corazón así, que se esfuerce, que le reconozca a Él por encima y que se cuide de apartarse de Él. Dios no quiere que le amemos a las fuerzas. Dios quiere que le amemos por nuestra voluntad y que nos esforcemos para eso. Josué amaba al Señor. El semejante hombre, hermanos. Y les dice a los líderes, amen al Señor, amen a Jehová. Qué interesante porque dicen, no amen al pueblo. Amen al pueblo, les dice, no. Amen la autoridad, tampoco. Amen lo que hemos conquistado, menos. Josué dice, amen a Jehová, líderes, gobernantes, oficiales. Ustedes se van a quedar a cargo del pueblo. Amen a Jehová, amen a Él. Pero hoy en día los pastores al pueblo aman más, al ministerio aman más, al templo aman más. Hermanos, se me está surgiendo una predicación completa de Josué. Tremenda la vida de este hombre, en especial para líderes. Punto número 2. A los líderes y a todo el pueblo. Aquí ya les va a hablar a todos, ¿no? Al pueblo entero porque los va a reunir en Siquem. Hermana Patti, lea el 24:1, 24:1, nada más, el 24:1 y vamos a ver cómo ya en un lugar Josué va a decir, vengan todos, ahora sí, todos del pueblo, porque él se despide. Capítulo 24, verso 1, adelante. Amén. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Aquí entramos, hermanos, a la escena más triste para mí. Casi boto lágrimas, hermanos, esta tarde. Josué se va a despedir. En primer lugar, Josué les recuerda cómo llegaron ahí y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Los versos 3 y 14 del capítulo 24 son fundamentales, porque pues Josué le da toda la gloria a Jehová y pide que el pueblo actúe como tal. En el capítulo 13, capítulo 24, verso 13, nuevamente, esta vez ante todo el pueblo, en Siquem, en un lugar alto, Josué, ¿qué va a decir? Leeremos 24:13. Y os di la tierra, dice, hablando por Jehová, y os di la tierra por la cual, qué interesante esto, hermano, por la cual nada trabajasteis en las ciudades, que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivos y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues,
teme a Jehová y servidle con integridad y verdad. Aquí, hermanos, hay una predicación completa. Aquí hay una predicación completa para mí. Josué les va a decir, ustedes no hicieron nada. Él lo hizo todo. Las casas que ustedes disfrutan, los viñedos, los animales, ustedes no lo hicieron. Y aún así, Dios les está dando eso. Gracia. Simple gracia. Sírvanle con integridad. Respondan a eso al Señor. Respóndale con integridad y verdad. Hermano, aquí hay una predicación que casi, si no entiendo que esté en panorama, ya me explayo, hermano. Pero espero que usted lo esté viendo. Responder a Dios con dos cosas, integridad y verdad. La segunda parte, pues Josué increpa al pueblo, haciéndoles preguntas, si van a abandonar a Jehová y se irán tras dioses paganos. Josué ratifica delante de todo el pueblo, qué valiente este hombre, que ellos pueden hacer lo que quieran, pero que él y su casa servirán a Jehová. Mira el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán. Interesante este término, hermanos. Aquí hay mucha, pero mucha carne, hermanos. De verdad. Espero que lo estudies tú, hermano. Está muy, muy bueno, Josué. Al otro lado del Jordán, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira lo que dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Valentía. ¿Saben qué? Yo ya voy a partir. Este hombre, hermanos, era valiente. Este sí es un carácter de un verdadero líder. Josué no les dice, hermanitos, hermanitas, van a portarse bien. Yo les voy a visitar, dice Josué. No. Si les parece mal a ustedes servir a Jehová, pueden ustedes hacer lo que quieran, dice. ¿Les sirven o no les sirven a él? ¿O van a servir a los dioses amorreos que están acá? Dependen de ustedes. Pero ¿sabes qué? Dice Josué, yo he elegido servir a Jehová y también mi casa. ¿Qué harán ustedes? Por eso les increpa, pues. Les está exhortando Josué. Alguien preguntará, Josué, ¿eso es una predicación o es una despedida? Las despedidas son tristes, Josué. No, pero aquí Josué nos enseña la integridad, la verdad hasta el final, hermanos. Tremendo eso, ¿no? El pueblo niega hacer eso y hacen un pacto con Josué que no se aleja de Dios ni de sus mandamientos, que no se van a alejar de Dios ni de sus mandamientos. Josué edifica una gran roca cerca al templo como testimonio del pacto con su líder. Josué, el pueblo, ¿qué va a responder? Veamos el 16, 24, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a los dioses. El pueblo, ¿qué dice? No, Josué, tranquilo, no vamos a hacer eso. Vamos a servir al Señor, vamos a amar al Señor, lo vamos a servir. Y Josué dice, muy bien, eso quería escuchar. Por eso les exhorté, para que ustedes reconozcan antes de mi partida que ustedes van a servir al Señor y le van a ser fiel, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, va a decir Josué. Y Josué dice, muy bien, entonces hagamos un pacto conmigo. ¿Pacto qué es? Una promesa, un acuerdo. Aunque Josué va a morir, por eso Josué levanta esta roca. Él sabe que va a morir. La roca va a ser un testimonio, dice. Otro elemento recordatorio. Un elemento recordatorio de que esa generación hizo una promesa a su líder Josué. No nos vamos a apartar de Dios. Leamos el verso 25 del capítulo 24. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis
contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. El líder se ha despedido, pidiéndole al pueblo que sea fiel. Y el pueblo dice, lo vamos a hacer. Muy bien, esta roca va a ser un testimonio de nuestro acuerdo. Qué hermoso eso, ¿no? Josué muere a la edad de 110 años. Años que la gran cantidad vivió sirviendo a Jehová. Se cumple la petición de Josué en el capítulo 24:32. Echa en Egipto y se entierra sus huesos en Siquem. Esta fue sin duda un elemento recordatorio de la promesa de la tierra al pueblo elegido. Y con su entierro en tierra de Canaán, el pueblo una vez más reconoce la fidelidad de Dios. Qué hermoso, hermanos, de verdad, hay una predicación acá hermosa. Dios quiera que algún día pueda sacar, hermanos, un devocional en Josué. Precioso este libro. ¿Cuánto nos está enseñando de Dios? José sabía que Dios iba a cumplir tantos años, hermanos, después. 400, casi 500 años. Dios cumple la promesa. Dios es fiel, hermanos. Perfecto en su voluntad. En el momento exacto, Dios sacó a Israel de Egipto y en el momento exacto los introdujo a Canaán. Qué perfecto que es nuestro Dios. Él no falla sus promesas. Él lo cumple, hermanos. Junto con Josué, muere también el sumo sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Y así finaliza el libro de Josué. Para finalizar, lo que más me ha quebrantado el corazón hoy cuando lo estudiaba, de tantas cosas que he sacado, hermanos. ¿Cómo ha empezado el capítulo 1 de Josué? Josué, siervo de Moisés. ¿Y cómo acaba? Lee conmigo, capítulo 24, verso 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová. Hermoso. Siervo de Moisés, acaba su ministerio, siervo de Jehová. Hermanos, la conquista ha sido sangrienta, ha sido conflictiva, ha habido mucha matanza, mucha tristeza, mucha aflicción, pero al final Dios cumplió sus promesas. Josué es un hombre que nos enseña mucho. Personalmente he aprendido mucho del carácter de este hombre. Y tuvo un proceso, como dijimos al principio. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Tal vez usted y yo estemos comenzando como siervos no conocidos, no con muchas capacidades. Pero recuerde que al final de nuestra vida, de nuestro ministerio y de nuestro servicio, Dios nos va a decir, eres mi siervo, siervo mío. Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles siervos de Dios, fieles siervos de Jehová. Cumple el ministerio con gozo, como Pablo dijo, una sola cosa quiero, acabar mi carrera con gozo. Esta vida que tú tienes es un ministerio. Estás trabajando para el Señor. Eres un siervo y una sierva para el Señor. La pregunta es, ¿qué tipo de siervo eres? ¿Será que cuando tu vida acabe, la última página de tu vida se escriba, pueda decir Dios, Fernando, no sé aquí, Héctor, Franz, Rosario, sierva de Jehová? Qué hermoso acabar un libro así. Ser reconocido como siervo de Dios. Y Él lo reconoce. Josué, ¿dónde está ahora? En el cielo. Disfrutando del reposo, del descanso de Dios. Y muy pronto lo veremos también. Un hombre que nos enseñó mucho. La conquista de Canaán. Ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios abunde en sus corazones. Que Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Dios lo bendiga.